En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que era vida de todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero vienes digno de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en sí se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos a seguir con este súper profeta que ya os adelantaba. Sí, coge. Mira, tienes allí, donde Carmen, en la esquina, la puerta, he dejado un montón. El mapa que os han repartido, que tenéis por ahí, es el que quería haber puesto yo en las transparencias en la semana pasada, pero que como no funcionaba el portátil, pues he optado por haceros copia. Es qué imperios pasaron justo por ahí donde se están desarrollando los acontecimientos. Primero el imperio asirio, luego el babilónico, luego os dije que venía la conquista de Alejandro Magno, que llegó hasta la India, y el último de todos es la distribución a la muerte de Alejandro Magno entre sus generales, para que os hagáis idea de dónde se asentaron los lágidas, los seléucidas, etc. ¿Vale? Bueno, pues visto el mapa, vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, porque nos quedábamos haciendo referencia al libro de los Macabeos, justo viendo esa terrible persecución de Antíoco IV, el martirio de 7 hermanos. El primero se niega a comer carne prohibida, de cerdo en este caso, y le cortan la lengua y el pelo y las manos y los pies. Creo que habíamos leído esa cita, ¿verdad? Nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí. Pues bien, el Señor aguarda con paciencia a las naciones gentiles hasta el tiempo en que su maldad no pueda ir a más, o sea, hasta la rueda que se dice, ¿no? Pero de sus fieles nunca apartará su misericordia. Y es lo que dice el propio libro, advirtiéndonos de todas las desgracias que ahí se narran. O sea, vamos a empezar, o retomamos, mejor dicho, el segundo libro de los Macabeos, esta vez el capítulo 6, del 12 al 17. Como nos advierte, ¿no? Y parece que son palabras para hoy, porque ¿cuántos muchas veces hemos llegado a decir estas mismas palabras? ¡Jo, qué lío! ¡Madre mía, cómo es posible! ¡Qué desconcierto! Pues esto ya lo advierte el autor del segundo libro de los Macabeos. Segundo Macabeos 6, del 12 al 17. ¿Alguien que lea? Macabeos 6. Sí. Lee. Ruego a los lectores, esa es, sí. Este libro, que no se desconcierten por estas desgracias. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza. Pues en no tolerar por mucho tiempo a los impíos, de modo que pronto caigan castigos, es señal de gran vergüenza. Pues con las demás naciones el soberano para castigarlas aguarda pacientemente a que lleguen a colmar la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido no proceder así, para que no tengan luego que castigarnos, al llegar nuestros pecados a la medida colmada. Por eso mismo, nunca
pida de nosotros su misericordia cuando corrige con las desgracias. No está abandonando a su propio pueblo. Quede esto dicho a modo de recuerdo. Después de estas pocas palabras, nos sigamos a la oración. A que nos viene fenomenal la advertencia que hace él de esta virtud. Porque con otros nombres y de otra forma, en otras situaciones, unas veces antes, otras después, y otras veces cuando menos te lo piensan, te llevas el hachazo, ¿no? Y piensas que Dios te ha abandonado, o sea que si permite que este individuo, individua, Estado, partido, gobierno, hable y obre de esta manera, nos dice, aquí nos advierte el autor del libro de los Macabeos, que a pesar de todo, démonos cuenta que el Señor nos pone eso como autoayuda, como corrección para nosotros, para que no lleguemos a cometer esas iniquidades. Por tanto, su misericordia sigue obrando en nosotros. Esto es de fe pura y de esperanza, ni te cuento. ¿Por qué? Pues porque es a lo único que te puedes agarrar. Cuando ves que se te cierran las puertas, cuando ves que la sinrazón impera, cuando ves que lo antinatura es lo que prima, tú dices, pero bueno, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, esto como el Señor está obrando con misericordia con nosotros, si somos capaces de verlo de esa manera y lo tomamos como corrección. ¿Esto qué implica? Pues que si yo veo que la mentira es mala y la difamación peor, al menos yo, que no mienta o difame, porque el Señor me lo hace ver. ¿De acuerdo? Esa es la razón de la cita. Recordad que Daniel cuenta con partes que son históricas, pero en ellas se estratifican, como por estratos, en distintos imperios. No olvidar tampoco uno de los fines de este libro, que no es otro que fortalecer la fe de los que lo leen, de sus contemporáneos, y facilitar la unidad entre los creyentes. ¿Cómo tenía que animar a los judíos? Lo que dice Daniel en el capítulo 2. Nada menos, ir buscándolo. Capítulo 2, 46-47 de Daniel. Digo, ¿cómo tenía que animar esto? Nada menos que todo un Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor el Grande, a los pies de un judío y reconociendo al Dios verdadero. No te lo pierdas. Leamos. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se prosternó ante Daniel y mandó que le dieran ofrendas y perfumes. Dirigió el rey la palabra a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, y que revela los secretos, pues tú has podido descubrir este misterio. Y el arte que tiene Daniel de hacer apostolado aprovechando la circunstancia, en este caso la interpretación del sueño. Vaya manera de proclamar que el Dios verdadero es el único que puede dar el poder, la gloria o la fuerza. Leamos. 2:37. Tú, oh Rey de Reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el imperio, la fuerza, el poder y la gloria, y en cuyas manos ha dejado a los hombres, las bestias del campo y los pájaros del cielo. Suficiente. Dice, tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el imperio, el poder, la fuerza, la gloria, ahí en nada. Vaya manera de hacer apostolado. Daniel, en el libro, unas veces, es un verdadero, no sé cómo llamarlo, zigzag, pero de pronto pasamos a una cosa, como pasamos a otra. Ya os decía ayer, o sea, el lunes pasado, cuando empezábamos el libro, que no era nada fácil el libro de Daniel, pero que tiene una doctrina rica, rica, rica. Bien, a veces aparece, como os decía, como un muchacho desconocido, como en la historia de Susana, por ejemplo, y los dos ancianos jueces, dominados por la concupiscencia y su pasión sexual. Es precioso, a mí me encanta y yo lo uso siempre cuando quiero dejar bien claro ese don del Espíritu Santo, que es el santo temor de Dios, o el temor de ofender a Dios. Deberes para casa, leéroslo, que es precioso todo él.
está en el capítulo 13 de Daniel. Leo algo. Dice, en cuanto salieron las doncellas, los dos ancianos se levantaron, fueron corriendo donde ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos, consciente, y por tanto, entrégate a nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que estaba contigo un joven y que por eso habías dicho a tus doncellas que se fueran. Y Susana dijo, ay, que aprieto me estrecha por todas partes. Si hago esto, es la muerte para mí. Ya de una mujer en adulterio era apedreada. Y si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor, ahí está la clave, es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor. Elijo muerte, susto o muerte, elijo muerte. No me importa morir antes que ofender al Señor. Y dicho esto, ante su negativa, los ancianos dijeron, pues vamos a ello. Y la denuncian. Bueno, la historia es muy bonita, como os digo, para que la leáis en casa. Y ellos dan ese falso testimonio y, como eran jueces de Israel, la asamblea les creyó como ancianos y jueces. Perdonad, no le he quitado el sonido. Del pueblo que eran jueces, eran mandamases, y dan ese testimonio y la condenan a muerte. Entonces Susana da un fuerte grito y dice, se pone en manos de Dios, ¿no? O Dios, que conoce los secretos, que todo lo conoces, etcétera, etcétera, y dice a continuación, el Señor escuchó su voz y cuando era llevada a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un jovencito, que ahí vamos, ¿no? Aquí aparece Daniel como un chaval, llamado Daniel, que se puso a gritar, yo estoy limpio de la sangre de esta mujer. Conmigo no contéis para tirar ni una piedra. Traducido, ¿no? Todo el pueblo se vuelve hacia él y le dice, ¿qué significa eso que has dicho? Y él de pie, en medio de ellos, les dice, ¿tan necios sois, hijos de Israel, para condenar sin investigación a una hija de Israel? Y sabemos que tiene la sabiduría de anciano, mejor ya, como os he dicho, los detalles los leéis en casa. Y con el simple hecho de preguntarlos por separado, salva a la mujer de la muerte. Se deshace el falso testimonio. ¿Por qué? Porque se contradicen. ¿Dónde fue? En tal sitio, debajo de la encina. Y al otro, ¿dónde fue? En tal sitio, debajo del olivo. Y malditos jueces de Israel, tal, y acaban con ellos, ¿no? Y decía que en particular del don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios, porque se concreta en esta decisión de Susana, en esas palabras que os he leído, ay de mí, me estrecha por todas partes. Si hago esto, es la muerte, sin haberlo hecho, por pecar delante del Señor. Así es preferible ponerme en la mano del Señor que caer ante vuestros. O sea, podía haber salvado la vida, pero para ella era mucho más importante el temor de ofender a Dios. Ese es el santo temor de Dios. Mucha gente confunde ese don del Espíritu Santo con tener miedo a Dios o con tener temor a Dios. ¿Qué va? Es todo lo contrario. Es que no quiero ofender a Dios. Ahí está su grandeza. Prefiere morir a pecar. Y antes de pararnos en este pasaje, decíamos hablando de Daniel, que unas veces, como aquí, aparece como un joven y en otras ocasiones como un importante personaje de la corte del rey de Babilonia. Ya en la época de Ciro, como vemos al principio, leer Daniel 14, 1, 2. Para ver que era un personaje reconocido. 14, 1, 2. El rey Astiages murió y le sucedió en el reino Ciro el persa. Daniel era entonces el confidente del rey, el cual le honraba más que a todos sus otros amigos. Confidente del rey y más honrado que ningún otro, ¿no? Sí. Y si en el capítulo, por seguir con las contradicciones, en el capítulo primero, Nabucodonosor conoce a Daniel, que se lo presenta, en el segundo es presentado al rey como un joven desconocido de él,
son las paradojas que vemos en este singular profeta y que seguimos analizando. En el segundo año del rey Nabucodonosor es cuando tuvo lugar los famosos sueños de la estatua que Daniel interpreta. Esto sí vamos a leerlo porque es importante. Daniel 2.1. El año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que le preocupó tanto que no podía dormir. ¿Sigo? Sigue. El rey mandó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos para que le explicaran su sueño. Vinieron y se presentaron al rey, el cual les dijo: he tenido un sueño y estoy preocupado por encontrar una explicación. Los caldeos respondieron al rey: oh rey, vive eternamente, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te daremos su interpretación. Pásate al 26 y 28. El rey se dirigió a Daniel, a quien llamaban Baltasar, y le dijo: ¿eres capaz de decirme el sueño que he tenido y darme su interpretación? Daniel le respondió: el misterio que el rey quiere saber no hay sabios ni magos, adivinos ni astrólogos y que se lo puedan acertar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Él ha querido manifestar... Suficiente. Otra vez, poner el único que lo sabe es Dios, que es más que un instrumento en sus manos, pero también sabemos, por el capítulo primero, que tuvo lugar una educación previa, es decir, que fue educado en la corte y que esa educación al menos duró 3 años. Vamos a leerlo. Daniel 1, del 3 al 6. De 3 al 6. Sí, del capítulo 1. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y del de sus nombres, 4 mozos en los que no hubiera tacha, de buen parecer, de talento, instruidos en toda suerte de sabiduría, dotados intelectualmente y educados, capaces de servir en el palacio del rey, y a quienes se les instruyesen las letras y la lengua de los caldeos. Asígnales el rey para cada día una porción de los manjares de su mesa, del vino que él bebía, y mandó que los criasen durante 3 años, al cabo de los cuales entrasen a servir al rey. Fueron de ellos, de entre los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el jefe de los eunucos... Hemos visto, ¿no?, su educación. Los 3 jóvenes, estos, Ananías, Sidrac, Azarías, Abdenago y Misael, Misac, consiguen sus cargos gracias a Daniel. Dice ahí un poquito más adelante, en el 49. Daniel pidió al rey que encargara de la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, quedando Daniel en la corte del rey. Pero, aquí siguen las contradicciones, en el capítulo 3 lo consiguen gracias a los milagros, al milagro del horno. Daniel 3, 93-97. Después Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y dijo: Sidrac, Misac, Abdenago, siervos de Dios Altísimo, salid fuera y venid aquí. ¿Sigo? Sigue. Sidrac, Misac, Abdenago salieron del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y ministros se acercaron y comprobaron que el fuego no había hecho ningún mal a la persona de aquellos jóvenes, y que ni siquiera un pelo de su cabeza se había quemado, y sus vestidos se habían alterado, más aún, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor entonces exclamó: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, el cual ha mandado a su ángel a librar a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron la orden del rey, exponiendo su vida por no postrarse a adorar a ningún otro fuera de su Dios. Por tanto, yo ordeno que todo el que blasfeme contra el Dios de Sidrac, Misac,
Abdenagó, de cualquier pueblo, nación o lengua, que se ha cortado en pedazos y su casa hecha un montón de escombros, porque no hay ningún Dios que pueda salvar como este. En consecuencia, el rey exaltó aún más la condición de Sidrach, Mesach, Abdenagó, en la provincia de Babilonia. ¿Veis? Decisión Abdenagó. En función de que salen indemnes del horno por adorar al único Dios y negarse al que habían ellos obligado y, bueno, con trampas, ¿no? Es por lo que consiguen estos puestos. Como veis, diferente de lo anterior, en definitiva. Los críticos modernos no creen que sea Daniel el autor de la época babilónica por las razones ya apuntadas. Primero, presentar a Baltasar como hijo de Nabucodonosor, aunque ya vimos el descubrimiento de 1924, que hacíamos alusión el lunes pasado, que demostraba que aún así sí fue rey de Babilonia, ¿no? Segundo, por hablar de Darío, que era medo, no persa, como gobernador anterior a Ciro, y sobre todo porque la parte histórica que nos lleva a época de los Seleucidas y los macabeos, la persecución de Seleuco Antíoco IV Epífanes, por favor, que fue más o menos en los años 168-167. Se pensó que el libro era del muchacho deportado a Babilonia, porque así se nos presenta Daniel al principio, como un joven entre los deportados a Babilonia, cuando se produjo la primera deportación en la que se llevaron al rey Joaquín. Y también porque al narrar una visión en el capítulo 7, habla Daniel en primera persona. Dice, leo yo, el capítulo 7, para los que tomáis nota. El año tercero del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión después de la tenida anteriormente, etcétera, etcétera. En el capítulo 10 nos habla también Daniel como protagonista, pero ya está en tiempos de Ciro, el rey de Persia. Cuando opinamos, o yo entre ellos, que lo difícil es difícil, pero no imposible, que en el año del edicto de Ciro, es decir, en el 538, cuando ya se da la libertad a todos los pueblos que tenía él en Persia, para regresar a su tierra, podía ser que Daniel viviese todavía, ya que en el año 605, cuando la deportación de Joaquín, pudiera ser un chaval, un niño. Por tanto, en el 538 sería un anciano de unos 70 años, lo que entonces era muy raro llegar a esa edad, pero desde luego no, es factible, no es imposible. Y para mayores divergencias, las distintas opiniones sobre la persona de Daniel, que le vemos como el jefe de los magos. Mejor leerlo. Daniel 4, del 1 al 6. Y luego alguien que busque Daniel 5, del 10 al 12. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi casa, feliz en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó, y los pensamientos que me perseguían en mi lecho y las visiones de mi espíritu me llenaron de turbación. Hice que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me diesen la interpretación del sueño. Vinieron pues los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos, y les expuse el sueño, pero nunca pudieron darme la interpretación, hasta que vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, del nombre de mi Dios, y en el cual reside el espíritu de los dioses santos. Explíquele mi sueño, diciéndole, Baltasar, tú, jefe de los magos, que tienes en ti, yo lo sé, el espíritu de los dioses santos. Aquí, jefe de los magos. Leer la otra que os he dicho, 10-12, del 5. La reina, enterada de las palabras del rey y de sus dignatarios, entró en la sala del convite, rompió el silencio y dijo: «Oh rey, vive eternamente, no te turben tus pensamientos ni se te mude el color del semblante. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu de Dios Santo. Ya en tiempo de tu padre demostró tener una intuición, una inteligencia y una sabiduría semejante a la de los dioses». Le reconocen su valía, aunque aquí no están diciendo para nada que sea jefe de los magos. Sin embargo, un poquito más adelante, leemos en el 6:2-4, aparece como un importante gobernador, como un sátrapa.
Darío decidió establecer en el gobierno de las provincias 120 sátrapas y distribuirlos por todo el reino, poniendo al frente de ellos 3 ministros, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas debían rendir cuentas de los asuntos a los 3 ministros, de suerte que el monarca no sufriera perjuicio. Daniel se distinguía entre los ministros y los sátrapas por estar dotado de un espíritu superior, tanto que el rey pensaba darle una autoridad sobre todo. Vamos, que le hizo ministro de Hacienda en un pipas, ¿no? Se da el reparto de 3 satrapías y él era reconocido como el mejor, como el que tenía su confianza el rey, ¿no? Y muy amplio y generalmente dispar toda la narración de este extraordinario libro, profético, como hemos dicho, y no obstante voy a intentar hacer como una recapitulación resaltando el mensaje, que es lo que a nosotros nos importa. Pudo existir un sabio y famoso personaje que con el tiempo fue adquiriendo rasgos legendarios y fueron cayendo varias tradiciones, muchas procedentes de escritos sueltos, algunas traducidas, otras retocadas. Sería un personaje real en principio y tal vez legendario después. El caso del Cid Campeador, ¿no? Fue un personaje real, pero la leyenda fue mayor que él. Se le atribuyen cosas que no tuvieron nada que ver con Rodrigo Díaz de Vivar, pero ahí está. Pues igual esto, un personaje que se hizo legendario. A los recopiladores no les interesan estas dificultades en cuanto al personaje, sino solo el mensaje, por lo que no les importó mezclar nombres, hombres, fechas, reyes, y es así como resultó un personaje ideal para captar y exponer el misterio de la historia. Es también ideal para animar a los fieles a soportar el terrible persecución de los griegos, de los descendientes de Alejandro, ¿no? En este caso Antíoco IV, el Seleucida, que debió de ser un buen bicho, ¿no? Y el problema entonces era, ¿cómo y en qué acabará todo esto que nos pasa? ¿Qué actitud debemos tomar nosotros ahora? Pues ahí está el mensaje de Daniel para sostener la fe y la esperanza, pues las revelaciones, no lo olvidemos, son divinas. El autor de todo el libro es el Espíritu Santo. Y ahí está Dios, que puede salvar del fuego, de las fieras, a sus fieles. Y ahí está Dios, por encima de imperios, emperadores, dominando y conduciendo a la historia con sabiduría y amor. Y ahí tenemos el triunfo final asegurado, aunque antes haya que pasar las canutas. Los perseguidores acabarán reconociendo al único Dios verdadero. Y acabado el pecado, y sin el pecado determinadas desdichas, vendrá el reino de los santos del Altísimo, pero los plazos no los marca el hombre. Los plazos están marcados por Dios, y Dios se cuida de que se cumplan. Todos los momentos de la historia son momentos del plan divino, que es un plan eterno. También este minuto del lunes 20. También. Todos los momentos de la historia son momentos del plan divino. Y muchos secretos del plan divino son descubiertos por seres misteriosos que actúan como mensajeros y agentes del Altísimo. Son los ángeles, que también se revelan en este libro. También es conocido el libro de Daniel por su angeología. Dios abarca a todos los pueblos y no tendrá fin.